espero que se encuentren todos bien y vamos a dar comienzo al culto en esta tarde. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 10. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Fortalecerse en el poder de Dios. En estos tiempos, usted que no está yendo a la iglesia, que está en su casa, ¿está fortalecido en el poder de Dios? Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está viviendo todo este tiempo? Quiero pensar que no está bajo el temor en el cual se mueven muchas personas. Espero que esa condición no sea su vida, sino que su vida esté fortalecida en el poder de Jesucristo. Es por eso, como dice la palabra de Dios, que debemos estar todos los días vestidos con la armadura de Dios. ¿Usted está vestido con la armadura de Dios? ¿Y por qué se queda? ¿Por qué no está haciendo nada? Necesita trabajar y servir al Señor. Hay muchas vidas en la iglesia donde son personas adultas que muy feliz nos sentimos de cómo están sirviendo al Señor. Es por eso que la pregunta es, ¿está usted fortalecido en el poder de Dios? ¿Está vestido con la armadura de Dios? Es verdad, los días son malos, pero el verdadero Hijo de Dios enfrenta toda situación porque está fortalecido en su poder, no en mi poder, sino en su poder. Espero que en este culto precioso que vamos a tener de alabanza y de adoración, el Espíritu Santo de Dios le llene, le vista y le dé esa fortaleza que necesita para el día a día servir al Señor y servir a cada uno de los suyos. Presentemos esta reunión delante de Cristo. Señor, te alabamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, oh Dios, por este culto maravilloso que tendremos. Cubro, oh Dios, y bendigo a cada una de esas vidas que en esta hora están conectados, viendo y escuchando tu palabra. Que tu palabra sea la que toque y ministre a cada uno de esos corazones. Juntos alabemos y exaltemos el nombre de Jesucristo. Del cielo abriste, no hay nadie como tú. En la oscuridad tú brillaste, del pozo Dios tú me sacaste, no hay nadie como Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro, el sanador, grande en poder es mi Dios, mi Dios, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro, sanador, grande en poder.
es fuerte, Él es más grande que cualquier otro. El sanador, grande en poder, es mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro. El sanador, grande en poder, es mi Dios, mi Dios. Si Dios está conmigo, ¿quién podrá detenerme? Si Dios está conmigo, nada me detendrá. Si Dios está conmigo, ¿quién podrá detenerme? Si Dios está conmigo, nada me detendrá. Nada me detendrá. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro. El sanador, grande en poder, es mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro. El sanador, grande en poder, es mi Dios, mi Dios. Si Dios está conmigo, ¿quién podrá detenerme? Si Dios está conmigo, nada me detendrá. Si Dios está conmigo, ¿quién podrá detenerme? Si Dios está conmigo, nada me detendrá. Nada me detendrá. Nada me detendrá. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy.
Bendiciones, querida familia. Hoy estoy aquí por dos motivos. Uno, para recordarle que contamos con la participación de sus hijos el próximo sábado 29 de agosto a las 17 horas, donde en Zoom Kids de niños. No se lo pierdan, anotalos. Segundo, ¿todavía no estás en el grupo de mamá de la escuelita? ¿Qué esperás? No podés dejar de estar. Sumate. Hacé que tus hijos sean parte de la escuela bíblica Emmanuel. Les brindaremos materiales didácticos y recursos bíblicos para tus hijos y también para ti. Queremos acompañarte en todo este proceso, en este tiempo donde debemos estar juntos y conectados. Por esa razón, escribinos aquí abajo y nos estaremos contactando con vos. Bendiciones. Queremos contarte que estamos trabajando en la escuela bíblica, seguimos trabajando con las clases para que puedas seguir aprendiendo lo que Dios tiene para tu vida. Tenemos lecciones de la vida cristiana, de historias de la Biblia, donde nosotros seguimos creciendo y aprendiendo. Podés comunicarte con nosotros vía Facebook o Instagram, dejarnos tu mensaje y nos vamos a comunicar con vos para poder entregarte cada una de las clases que tenemos. Así que esperamos que puedas participar y seguir aprendiendo todo lo que Dios tiene para tu vida. Bendiciones. ¿Cómo le va? Dios le bendiga para todos los pastores, a la iglesia en general. Aquí estamos con mi esposa en la iglesia, trabajando como siempre. No nos detiene nadie, por decir así, ¿no? Seguimos trabajando, haciendo cosas para Dios, más allá de esta pandemia, donde empezamos algo nuevo, ¿no? Porque es algo nuevo para todos. Para que está tanto en Argentina como para que está en el mundo entero, ¿no? Algo nuevo, algo distinto, algo a que tenemos que adaptarnos a cosas nuevas como por ejemplo esto, y la Biblia ya nos advierte que también vienen estas cosas y muchas cosas otras peores. Así que simplemente a mirar, puesto los ojos en Jesús, a mirar hacia la cruz y a seguir adelante, ¿no? En lo que podamos hacer para Dios, en lo que Él nos dispone a hacer, lo hagamos con total esfuerzo y con lo que podamos, ¿no? Así que bueno, saludo para todos. No nos perdemos, a veces sí, a veces no. Antes era por el internet, ahora tenemos internet para ver los mensajes cada domingo, cada viernes. Así que sabemos lo que están haciendo porque estamos comunicados por el Facebook, ¿no? Muchas veces nosotros no somos por ahí de poner cosas así de lo que hacemos, pero bueno, tendríamos que hacerlo, ¿no? Así que bueno, hermanos, a muchos por ahí los veo en el Facebook, a otros no lo veo, pero mis cordial saludos para todos ellos, para los hermanos del alma, por lo que oramos muchas veces y por lo que sé que ustedes oran por nosotros, ¿no? Estamos aquí gracias a sus oraciones, gracias al trabajo que hicieron por este lugar. Estamos nosotros en este lugar por ustedes. ¿Algo, mi amor? Seguimos trabajando, tenemos un poquito más de libertades tal vez que las que ustedes tienen allá, pero seguimos trabajando en cada una de las áreas, estudiando con los hermanos, permaneciendo, haciendo beneficios, por decirlo así, en las instituciones cada sábado y bueno, siguiendo el camino, ¿no? de seguir predicando el Evangelio. Así es, estamos llegando a todas las cárceles de la ciudad de Mercedes. Nos han permitido poder entrar en las cárceles, estamos predicando el Evangelio, llegamos a las instituciones por medios de hacemos rosquitas, regalamos, y el municipio nos puso un vehículo para que podamos salir a las instituciones. Vamos a los puntos de entrada de la ciudad de Mercedes a compartir la rosquita con ellos, los regalamos y nos permiten orar por su vida. Y esa es una estrategia que tenemos hasta ahora, ¿no? Así que sí, nosotros seguimos trabajando, siempre seguimos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer, ¿no? Y bueno, ahora, por ejemplo, el intendente se adherió a lo que dijo el presidente, así que estas 2 semanas por ahí no se pudo hacer mucho, pero sí nos juntamos en casa de familia para seguir orando, seguir estudiando. Recién venimos a hacer una visita, o sea, hay trabajo cuando
salimos, es decir, a predicar, hay necesidad de Dios y hay trabajo, ¿no? La miel es mucha, los obreros son pocos, así que siempre para el Señor va a haber trabajo. Nada más que decirle, estamos muy bien, gracias al Señor estamos muy bien, ha sido fiel, sigue siendo fiel con nosotros, y si Él nos llamó, Él va a ser fiel, yo creo que es así. Un gran abrazo, ojalá pueda pasar pronto esto, pero para vernos, ¿no? Para poder ir, extrañamos un poquito la comunión de los hermanos, extrañamos el alabar juntos, en verdad extrañamos a nuestros padres espirituales, extrañamos la coinonía esa, ¿no? Así que ojalá pueda pasar esto pronto y puedan venir o podamos ir nosotros para allá, ¿no? Un cordial saludo de todos, bendiciones para todos y bueno, podamos vernos pronto. Dios los bendiga. Oramos por su vida, oramos por lo que está pasando en Buenos Aires, nuestras oraciones para que cada día estén fuertes, firmes y sobre todas las cosas para que esta peste no pueda llegar a ninguno. Dios los bendiga. Chao, Dios chao. los bendiga. Chao, chao. He venido a buscarte, Señor, a entregarte mi vida en adoración y a decirte una vez más, te amo, Jesús. Mi ofrenda es mi vida derramada a tus pies. He venido a buscarte, Señor, a entregarte mi vida en adoración y a decirte una vez más, te amo, Jesús. Mi ofrenda es mi vida derramada a tus pies. Y aquí estoy, Señor, rendido a tus pies por tu inmenso amor. Siempre te adoraré, tu presencia, oh Dios, ha saciado mi ser. Soy feliz y todo te lo debo a ti. Te amo,
En
Señor, te bendecimos y te adoramos, te damos gracias por este momento, Señor, que vamos a compartir tu palabra. Queremos rogar tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, en medio nuestro, esté hablando a cada corazón. Toma control de los aires sobre este lugar. Toma control de los aires sobre cada hogar. En el nombre de Jesús, sea tu palabra ministrando, sea tu palabra, Señor, hablando a cada corazón, sea tu palabra despertando el espíritu, el entendimiento, trayendo revelación en el nombre poderoso de Jesús, porque somos tu pueblo, somos tu iglesia. Señor, e invocamos tu nombre en esta tarde sobre este lugar, sobre nuestras vidas. Señor, sobre tu iglesia que es el cuerpo de Cristo. Nos ponemos en tus manos. Bendice el mensaje, Señor. Cumple tu propósito para el cual tú lo envías. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, en esta tarde le damos gracias al Señor porque una vez más podemos estar juntos compartiendo este momento de la palabra del Señor. Agradecemos, como siempre, a cada uno de aquellos que trabajan en la iglesia. Tenemos también gratitud con Dios por cada uno de ellos. Cada corazón dispuesto, rendido al Señor para hacer su voluntad. Cada anexo de la iglesia sigue trabajando y llevando adelante el mensaje de la palabra del Señor. Hemos festejado el Día del Niño la semana pasada, habrán visto los videos seguramente, y después de este mensaje vamos a pasar algún video para que usted pueda ver también. Así que les animamos a seguir trabajando. Son tiempos difíciles, son tiempos de incertidumbre, a veces tiempos de, ver qué hacer o cómo hacerlo, porque pasaron los meses, llevamos 150 días de cuarentena y las cosas tienen que ir normalizándose, y que oramos al Señor para que sí sea. Pero hoy quiero hablar no de esta nueva normalidad, sino de esta nueva moralidad que hay sobre el mundo, que es una nueva pero vieja moralidad que hay en el mundo. No es una cosa de ahora, es una cosa de siempre en el ser humano, y eso nos ayuda a nosotros saber cómo Dios actuó en la antigüedad, cómo Dios vio las cosas en la antigüedad y cómo las ve hoy y cómo hará hoy también. Por eso vamos a leer, comenzando en Génesis capítulo 18, quiero leer un pasaje donde el Señor se manifiesta a Abraham en una epifanía. Epifanía es una aparición o manifestación, es una revelación, algo que se manifiesta, ¿no?, directamente de parte del Señor. En este caso dice la palabra que en el capítulo 18 de Génesis, versículo 1, dice: el Señor se le apareció a Abraham junto al encimar de Mamre, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora más calurosa de la tarde. Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie que se acercaban a él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos. Estos versículos nos hablan, después se siguen desarrollando los acontecimientos, que usted le invito a que lo lea en el capítulo 18, pero el Señor viene a encontrarse con Abraham en una epifanía, en una manifestación, en una aparición a Abraham, que el Señor se revela a él y le habla de cosas que Dios tenía preparadas, pensadas hacer. Siempre que Dios se manifiesta, siempre que el Señor nos visita, ocurren cosas maravillosas, ocurren cosas poderosas. Siempre que el Señor se manifiesta, trae revelación. Y Dios visitó a Abraham. ¿Por qué Dios visitó a Abraham? Dios visitó a Abraham porque Abraham era su amigo. Dice la palabra de Dios que Abraham era amigo de Dios. Abraham le creyó a Dios. Abraham tomó las promesas de Dios como ciertas y caminó en ellas. Por eso, cuando nosotros caminamos de esa manera con Dios, en amistad con Dios, suceden cosas maravillosas. Porque Dios se revela, se manifiesta y nos muestra su propósito, que es la segunda razón por la cual Dios se manifestó a Abraham, porque Dios tenía un propósito y quería revelárselo. Dice exactamente así el pasaje, si usted sigue leyendo ese capítulo, dice que Dios se preguntó: ¿voy a ocultar lo que voy a hacer de Abraham mi amigo? No, se lo voy a revelar, se lo voy a decir. Así que el propósito por el cual Dios visitó a Abraham era porque era su amigo, y lo visitó porque tenía un propósito y se lo quería revelar a Abraham. Vemos que la palabra del Señor en este contexto habla de 2 propósitos que Dios tenía. Primero, en ese contexto Dios le dice a Abraham que iba a tener un hijo. Al año siguiente, a esa fecha, ya iba a tener un hijo. Es el pasaje donde muchas veces se ha hablado de Sara. Dice: Sara se rió. Y Dios le preguntó: ¿por qué te ríes? Y Sara mintió, dijo: no me estoy riendo. Pero el Señor dijo: sí, te estabas riendo, ¿no? ¿Por qué? Porque Sara era una mujer anciana. Era una mujer ya en los últimos años de su vida. Era una mujer mayor, tendría 90 años.
y Abraham tenía un poco más. Y Dios le dice que iba a tener un hijo. Y Sara, claro, Sara se rió, no por incredulidad, porque el Señor le dice, para Dios no es nada imposible. Ella reafirmó que eso iba a pasar. Pero, bueno, en ese momento le hace la promesa, le dice que iba a tener un hijo al año, en esa fecha lo iba a volver a visitar y iba a tener un hijo en su brazo. Así que le revela el primer propósito a Abraham, que iba a tener un hijo con Sara, un hijo con la mujer con la que él estaba casado. Aunque eran ancianos, aunque eran personas mayores, no era imposible para ellos hacerlo. Así que lo primero que le revela es eso. Lo segundo que le revela el Señor, cuando ya pasó esta etapa de decirle que iba a tener un hijo, los ángeles que estaban con el Señor avanzan, Él los envía hacia la ciudad de Sodoma y se queda con Abraham. Y le dice que va a destruir Sodoma. Le dice que va a destruir esas ciudades, Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas. Y va a destruir todas esas ciudades porque el clamor por el pecado, por la maldad, por la perversión de esas personas había llegado a la presencia de Dios. Había subido ese clamor a Dios y Dios dijo, bueno, este es el tiempo, ya basta. Entonces dice, para eso vine, para destruir esas ciudades. Y Abraham, en una conversación con el Señor, le dice, si hubiera 50 justos, tú eres el juez de toda la tierra, eres el juez justo. ¿Cómo vas a destruir 50 justos si hubiera en esa ciudad? Entonces Jesús le dice, el Señor le dice, bueno, si hubiera 50 justos no voy a destruir la ciudad. Bueno, Señor, quizás falten 5 a los 50 y haya 45. Y el Señor dice, si hubiera 45 justos, no la voy a destruir. Y así llega a 10. Va bajando de 45 a 30 a 20 y llega a 10. Entonces el Señor dice, bueno, si hubiera 10 justos, no voy a destruir esa ciudad. Y los ángeles avanzaron, ¿no? Después de esa conversación, el Señor se va y los ángeles llegan a Sodoma. Esa ciudad era una ciudad perversa. Dice la palabra de Dios claramente que la perversión era lo que hacía de esa ciudad una ciudad que se caracterizaba, bueno, es conocida como los sodomitas en este tiempo, ¿no? Ese tipo de prácticas que ellos tenían, ese tipo de práctica homosexual, perversa. En Génesis capítulo 19, versículo 5, dice que cuando ellos llegaron los ángeles de allí, Lot los hospedó. Lot era el sobrino de Abraham, que vivía en la ciudad. Los hospedó en su casa para que no estuvieran en la calle, y todos los hombres ancianos y jóvenes se agolparon en la puerta de la casa de Lot diciendo, saca a esas personas que están bajo tu techo porque queremos conocerlas. Dice la versión Reina Valera. La versión NBI dice, queremos acostarnos con ellos. Otra versión dice, queremos tener sexo con ellos. O sea que claramente ellos querían tener sexo con los ángeles. No sabían que eran ángeles. Ellos vieron que eran 2 personas, 2 hombres, pero querían acostarse con ellos, tener sexo con ellos. Querían conocerlos, como dice la Reina Valera, en este sentido. Y Romanos, en el capítulo 1, versículo 26 en adelante, dice que esa es la conducta de los hombres perversos. Si no menciona específicamente a Sodoma, después vamos a leer algunos pasajes del Nuevo Testamento que sí mencionan a Sodoma directamente en la misma condición, pero Romanos capítulo 1, versículo 26 en adelante, habla del ser humano, del corazón del hombre, de la perversión del corazón del hombre por causa de desentenderse de Dios, de no tener en cuenta a Dios. Dice así, por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en sus pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como no estimaron en tener en cuenta a Dios, Él los entregó a su vez a la pasión, a la depravación mental, para que hicieran lo que no debían hacer, o sea, que hicieran lo que no conviene. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños, malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra los padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo juicio de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Así eran los sodomitas.
Eran personas, no solamente eran inmorales, eran arrogantes, calumniadores, eran personas orgullosas, eran personas que se vanagloriaban de lo que hacían. Bueno, tenían todas estas características, soberbios, se ingeniaban maldades, iban inventando siempre cosas nuevas. A Lot lo despreciaban y lo menospreciaban porque Lot no era de esa ciudad. Lot, siendo el sobrino de Abraham, en un momento se separó de Abraham, se fue a vivir al valle y se fue acercando hasta que terminó viviendo en esta ciudad perversa, en esta ciudad de pecado, en esta ciudad donde el Señor iba a traer el juicio. Esta era la característica de esa ciudad. Tenían todas estas características, pero no solamente Sodoma, porque como dije, la nueva vieja moralidad, porque en Sodoma esto era lo que ocurría, como ocurre hoy también. Hoy la misma característica tiene la humanidad. Dice más adelante que son puestas estas ciudades como ejemplo de destrucción y como ejemplos del juicio de Dios. Dice Lucas 17:29, Jesús, hablando del tiempo de su venida, menciona que será como los tiempos de Noé, y también dice, y menciona a Lot, dice, pero en los días en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo azufre y fuego y acabó con todos. Ese día yo no esperaba el juicio. Ellos ese día seguían su vida prácticamente como siempre. Estaban entregados al desenfreno, al pecado, a la maldad. Y el juicio vino de repente sobre ellos. Así será el tiempo final. Jesús está diciendo, así como en los tiempos de Lot, ¿no? Que la maldad del hombre y la perversión del hombre ha llegado al colmo, que Dios va a intervenir, así como ese tiempo de repente viene la destrucción, llueve fuego del cielo, como pasó allí en Sodoma y Gomorra, en las ciudades vecinas, así va a ser el tiempo final. Jesús está diciendo esto. Más adelante el apóstol Pedro dice en su segunda carta, en el capítulo 2, versículos 4 y 6, allí en el capítulo 4 comienza diciendo, si Dios no perdonó a los ángeles, versículo 5, tampoco perdonó al mundo antiguo, y sigue explicando, y llega al versículo 6, dice, además, condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Así que, otra vez, ahora el apóstol Pedro en su segunda carta menciona 3 acontecimientos, los ángeles, menciona el tiempo de Noé y menciona el tiempo de Sodoma y Gomorra, como ejemplo para los impíos de lo que Dios va a hacer. Por eso en Judas finalmente dice, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento, al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Así que el problema de Sodoma no era que no dejó que las personas durmieran que no aceptaban personas o que dejaban que las personas durmieran en la calle y que no eran hospedadores, como algunos quieren decir, ¿no? Quieren minimizar el pecado de la perversión, que aquí claramente cada uno de los autores de estas palabras los menciona, ¿no? Judas, Pedro, Jesús mismo menciona Sodoma en diferentes lugares y del pecado de Sodoma. Claramente no era que ellos no eran hospedadores, era que ellos eran perversos, que ellos eran inmorales. Si los ángeles con apariencia de hombres hubieran quedado en la calle, ellos los hubieran atacado inmediatamente. Lot sabía eso, sabía el fin que correrían esos hombres que le encontró en la plaza y los llevó a la casa, les insistió, y por haberles insistido, finalmente los ángeles fueron y preservaron su vida. Ellos eran, Jesús le había dicho a Abraham, si hubiera 10 no destruiría la ciudad. Pero aquí estaba Abraham, su esposa y sus 2 hijas. Eran 4. Así que la ciudad iba a ser destruida sin ninguna duda. Esa ciudad desapareció. Tanto Sodoma como Gomorra y otras ciudades vecinas desaparecieron. Después que fueron destruidas, nunca más volvieron a ser reconstruidas. Es más, la zona donde estaban las ciudades desapareció bajo el agua. No se puede construir más nada allí, pero quedó el recuerdo, quedó el estigma, quedó la referencia que Sodoma y Gomorra como ciudades donde la inmoralidad y la perversión abundaban. Por eso dije antes que se refiere a lo que practicaban en esas ciudades como sodomitas hoy. El apóstol Pablo lo menciona en Corintios, cuando habla de quienes serán herederos de los cielos. Dice, no se equivoquen, no se confundan, ni los sodomitas, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Dice, eso no van a heredar el reino de los cielos. Claramente está hablando de esta situación. Así que Sodoma
representa la inmoralidad, la perversión que había en ese tiempo en el mundo y que lo hay ahora también. Por eso Jesús lo menciona, pues va a ser como los días de Noé, como los días de Lot. Así va a estar el mundo, y así está el mundo hoy. Así se encuentra la humanidad, como dije entonces, en este tiempo, con una nueva moralidad o inmoralidad. Esa vieja moralidad que ahora parece que fuera nueva, pero en realidad es la vieja moralidad, o sea, mejor dicho, la vieja inmoralidad de los hombres. El juicio para el mundo va a ser igual, de repentino y de destructivo. Así será el juicio sobre el mundo. Por eso la Iglesia, el creyente, tiene que estar atento con sus oídos y con su corazón despierto, atentos a los tiempos que vivimos, porque estas señales se van dando. Estas señales son señales de los últimos tiempos, más allá de las guerras y más allá de las diferentes señales que podemos ver de muertes y pestes y hambre y diferentes tipos de cosas. Esta señal es la señal clave. La inmoralidad, la perversión de la humanidad, el hecho de que la humanidad desecha a Dios, rechaza a Dios, no tiene en cuenta a Dios, por eso Dios los entrega al pecado, pero viene sobre ellos destrucción, reciben la retribución debida por su extravío. Así que en este tiempo la Iglesia de Cristo debe predicar el Evangelio, debe predicar el reino de Dios, llamar a las personas al arrepentimiento. La Iglesia es como aquel que está al costado del camino, que está a un costado en la ruta y está haciendo señas a las personas porque al final del camino hay un precipicio. Si las personas siguen como si nada ocurriera y van con sus vehículos distraídos en su propio caminar, están haciendo señas, anticipando, advirtiendo que al final del camino va a haber un precipicio. Así que la Iglesia tiene esa tarea, tiene esa función de anunciar, de proclamar la buena noticia. La buena noticia es que se detengan, que no avancen, porque hay un precipicio. Mire usted, si la Iglesia no hiciera su trabajo, o allí al lado del camino no habría alguien que avisara a las personas que van camino a la muerte, a un precipicio. Si no hubiera ese tipo de personas, algunos caerían al precipicio y dirían: ¿por qué no me avisaron? ¿Por qué no me dijeron? ¿Por qué no me anticiparon que estas cosas iban a pasar? Entonces, es importante el trabajo de la Iglesia, porque está anticipando las circunstancias que las personas están viviendo. Y hacia dónde va la humanidad, hacia dónde va el mundo. El mundo va hacia la destrucción repentina y destructiva definitivamente y para siempre, porque el pecado está llegando a los oídos de Dios y Dios está sintiendo ese momento, que es el momento donde va a intervenir, donde va a actuar, porque las personas rechazan a Dios, las personas resisten al Espíritu Santo. Así que estas cosas están pasando. Mire, estos días la Inspección General de Justicia, que es un órgano oficial, que controla, regula las asociaciones civiles y demás asociaciones, en su decreto número 34 de este año 2020, determinó que las asociaciones civiles, las ONG y todo este tipo de instituciones públicas tienen que tener, y privadas también, tienen que tener una diversidad de género que incluye justamente los LGTB y demás, ¿no? Los transexuales o los travestis, o como quisiéramos llamarlos. Tienen que estar allí. Entonces la Iglesia, las organizaciones de la Iglesia, como Asiera, han hecho presentaciones en la Secretaría de Culto, diciendo que esa es una intromisión del Estado a una asociación, diciéndole cómo tienen que ellos manejar y cómo tiene que ser el cupo de personas en cuanto a la cuestión de género, cuando sabemos que la Iglesia, en realidad, ya no es una asociación civil. En el Código Civil, el nuevo Código Civil, la Iglesia es Iglesia, pero tiene que reglamentarse todavía. Entonces, el peligro es que se aplique y se exija a las iglesias este tipo de medidas. Bueno, este tipo de medidas son las que se están llevando adelante más allá de lo que uno conoce y de lo que está ocurriendo en el mundo. Por ejemplo, las marchas mundiales que hay reivindicando todo este tipo de conducta que leímos en Romanos. Hay marchas a nivel mundial, el movimiento LGTB, el orgullo, ¿no?, como lo llaman, y la rebelión contra Dios. Uno puede ver que todo este tipo de manifestaciones hay una abierta rebelión contra Dios. Se destrozan los lugares donde tiene algún tipo de representación para ellos de las cosas de Dios. Lo destruyen, lo rompen, lo hacen pedazos, lo escriben, lo insultan, orinan encima, hacen todo tipo de cosas para manifestar su rebelión contra Dios.
y el orden establecido por Dios desde la creación. Entonces aquí vemos cómo estas cosas van avanzando ya abiertamente promocionadas a nivel mundial. No es una cosa argentina, siempre es un movimiento a nivel mundial que se está promocionando, promoviendo y se está llevando a cabo. El aborto, el matrimonio igualitario, los derechos de adopción de las personas que están en un matrimonio igualitario. O sea, van tomando derechos, van avanzando, van logrando sus propósitos en el mundo para establecer su nueva moralidad. Una moralidad que está lejos y ajena a lo que Dios ha establecido desde el momento de la creación. La obligación de aceptar por la imposición a estos grupos anticristianos en el mundo entero. Por eso digo, no es una cuestión argentina, es una cuestión del mundo. En el mundo entero hay una imposición desde la ONU a las naciones, obligándolas a tomar compromisos de permitirles a ellos establecerse, meterse e invadir todo, en todos los ámbitos. A nivel del gobierno ya lo han hablado, lo han dicho, por eso la Inspección General de Justicia fue bajando esa línea para el resto de las asociaciones y ONG y quieren imponerse en la Iglesia. Entonces, estamos en un mundo que está como Sodoma. Estamos en un mundo como las ciudades esas, ¿no? Que están al punto de ser destruidas. Entonces Dios se dirigió a Abraham para decirle sus planes. El plan de darle un hijo y el plan de que iba a destruir Sodoma, Gomorra y todas las ciudades allí del valle donde estaba Lot, ¿no? Y envió a los ángeles para revertir a Lot, para sacarlo de la ciudad, a él, a su esposa, a sus hijas y a sus yernos. Sus yernos no creyeron. Sus yernos creyeron o pensaron que él estaba bromeando, que no era en serio. Muchas personas no toman en serio el Evangelio ni este mensaje. Muchas personas piensan que este es un mensaje fatalista. Pero sabe que lo mismo pensaron los yernos de Lot. Pero cuando ellos salieron de la ciudad, cuando Lot salió de la ciudad con su esposa y sus hijas, cayó fuego del cielo y consumió la ciudad donde estaban sus yernos también. O aquellos que querían ser sus yernos o ya eran novios de sus hijas para casarse, ¿no? Porque sus hijas eran vírgenes, así que casadas no eran. En ese contexto estamos nosotros también en el mundo. Las personas no creen, piensan que es broma, piensan que es algo exagerado, que es un mensaje fatalista, que no va a pasar nada. Sin embargo, la Escritura claramente lo dice. Dice que eso ocurrió y que ocurrió porque el clamor de la perversión y la maldad llegó hasta Dios y Dios dijo, bueno, basta. Y ahora está sucediendo lo mismo. Mire, suceden cosas en el mundo, ¿no? Que quieren los seres humanos deshacer el orden de Dios. La humanidad no solo quiere cambiar el orden, sino que lo está cambiando. No solo desea hacerlo, sino que lo está haciendo, ¿no? Por ejemplo, escuché estos días que hay, creo que en provincia de Buenos Aires, un ministerio de la masculinidad. Bueno, para formar una nueva masculinidad, con criterios, con pensamientos, con ideologías que no son las que tienen que ver con la revelación de la palabra de Dios en cuanto a la creación de Dios al hombre y a la mujer. Quieren imponer otra forma de ser, otra forma de conducirse, otra forma de expresarse, tanto los hombres como las mujeres. Hay movimientos feministas antihombres, ¿no? Los movimientos feministas son abiertamente contra los hombres, ¿eh? Todos los hombres son así, todos los hombres son así, todos los hombres son asesinos, todos son violadores. Hay una manifestación contra los hombres abierta de estos movimientos feministas. Por ejemplo, usted habrá escuchado la palabra misógenos, ¿no? Cuando un hombre dice algo que a la mujer no le gusta, le dice, usted es un misógeno. La misoginia es la aprensión o el odio del hombre a la mujer, ¿no? Hacia las mujeres. Hay personas que abiertamente, hombres que son así, pero no es toda la humanidad ni son todos los hombres así. Pero estos movimientos feministas atacan en ese punto. Usted es un misógeno, usted es un machista. Bueno, hay otra palabra que seguramente usted no escuchó. Y si la escuchó habrá sido muy de vez en cuando, alguna vez, que se llama misandría. Misandría es el odio de la mujer al hombre. Y eso es lo que está generándose en el mundo. Un odio de la mujer al hombre y hacia el hombre para establecer una nueva moralidad, un nuevo orden, una nueva moralidad en este sentido. Satanás seduce, Satanás incita al desorden, incita a la rebelión contra Dios, como lo hizo desde el principio. Y fíjese, es interesante notar esto, porque
cuando Satanás va a incitar al hombre, va a incitar a la primera pareja humana, Adán y Eva, a desobedecer a Dios, comienza por Eva. Va a Eva, le incita a rebelarse, a desobedecer a Dios, a hacer lo contrario a aquello que fue el mandato de Dios, y Eva lo hace. Y después va y le ofrece al hombre, incita al hombre y lo lleva al hombre a hacer lo mismo, lo cual produjo entonces la catástrofe en toda la humanidad, porque a partir de ellos entró el pecado y entró la muerte en toda la humanidad. Satanás es muy astuto y seduce, busca cambiar el orden de Dios, porque en el orden de Dios, Dios creó a Adán y después creó a Eva, con la misma dignidad, pero en el orden de Dios, Dios creó primero a Adán y después a Eva. Cuando Dios fue a pedir cuenta de lo que había pasado, le pidió cuenta a Adán. Primeramente, no fue a pedirle cuentas a Eva, porque fue Eva la que comenzó en la desobediencia, pero Dios no le pidió cuenta a Eva, le pidió cuenta a Adán. Dijo a Adán, ¿qué hiciste? ¿Comiste del fruto que te dije que no comieras? Y Adán dijo, la mujer que me diste, ella me engañó. Y la mujer dijo, la serpiente me engañó. Entonces, Dios va a pedirle cuenta en el orden de Dios, en la forma en que Dios ha creado las cosas, en su propio orden, primero es el responsable, es el hombre. Entonces, Satanás quiere cambiar eso, y se ve en el mundo que se quiere cambiar eso. Por eso hay un ministerio de la masculinidad, una nueva forma de hacer las cosas. Entonces vemos ahí que Eva, por ejemplo, en este caso, desde el principio Satanás quiso quebrantar ese orden de Dios, cambiar las cosas. La esposa de Lot fue desobediente. La esposa de Lot desobedeció el mandato de los ángeles. Los ángeles le dijeron a Lot, salgan de la ciudad, váyanse, no miren para atrás, aléjense porque hasta que ustedes no se vayan nosotros no podemos destruir esta ciudad. Y cuando ellos salieron y estaban alejándose de la ciudad, cayó fuego del cielo, fuego y azufre y consumió la ciudad, y la esposa de Lot se dio vuelta, miró hacia atrás y fue hecha una estatua de sal, se convirtió en estatua de sal. En el capítulo 19, versículo 26 dice, pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. El mandato de los ángeles había sido, no miren para atrás, vayan para adelante, váyanse, no miren para atrás, no pongan sus ojos en las cosas que están dejando, sigan adelante. Cuando uno pone sus ojos en las cosas que fue dejando, en las cosas de la vieja vida, entonces no está convencido ni está seguro y con certeza de seguir al Señor y seguir adelante, que anhela todavía las cosas viejas. Y la esposa de Lot no estaba tan convencida seguramente de irse. Ella le gustaba vivir en esa ciudad, le gustaba vivir en ese bullicio, en esa ciudad que era una ciudad de pecado, una ciudad corrupta. Pero Dios dice que les tuvo compasión, por eso lo sacó. Lo sacó, Lot titubeaba. Dice la palabra claramente, dice, como Lot titubeaba, los ángeles los tomaron de la mano a él, a la esposa y a las hijas y los sacaron de la ciudad. Así que miren la compasión y la misericordia de Dios, que aún Lot no se movía, ¿no? Estaba como en incertidumbre. ¿Qué hacer? ¿Será? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Y los ángeles lo sacaron porque Dios les tuvo compasión, dice la palabra. Así que miren, Satanás conduce a los gobernantes, junto con toda la humanidad, por este camino que termina en un precipicio. Conduce a la destrucción repentina y terminal a la humanidad. Trata de cambiar el orden establecido por Dios. Trata de meter lo que Él quiere, lo que la humanidad quiere. Seduce al hombre, lo engaña al hombre y a la mujer para que caminen este camino de perversión y de destrucción. Pero llegará el tiempo, que no es muy lejano, donde la bruma de esta cuarentena y de esta pandemia va a disiparse, en que la iglesia sí va a ser perseguida, porque no quiere aceptar la ley de los hombres. Cuando se disipe todo esto de la pandemia, se va a ver todo lo que se hizo por detrás, todo lo que se estableció, todo lo que el hombre, la humanidad, los gobernantes y desde los gobiernos mundiales establecieron, y la iglesia es enemiga de ese orden. De ese nuevo orden la iglesia no tiene cabida. En ese momento la iglesia va a tener que decir, como los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso le va a llevar a la iglesia a ser perseguida. Eso le va a llevar a la iglesia, al creyente, a ser perseguido a muerte quizás, porque no se ajusta a la ley de los hombres. Lo van a amenazar con cárcel, como hicieron con Pedro, con Juan. Los amenazaron con encarcelarlos y los encarcelaron. Pero Dios los sacó de la cárcel. Lo metieron a Pedro en la cárcel para matarlo porque habían matado a Jacobo, el hermano de Juan, y Herodes vio que a los judíos les gustó eso. Entonces apresó a Pedro y lo metió en la cárcel para hacer lo mismo, pero en la noche el ángel del Señor lo visitó y lo sacó de la cárcel. Ahí es donde se ven los milagros.
ahí es donde la iglesia se desarrolla y crece porque se manifiesta el poder de Dios. Cuando la iglesia tenga que decir, vamos a obedecer la ley de Dios antes que la ley de los hombres. No por la cuarentena, no por un virus, sino porque van a querer imponer un estilo de vida, una nueva que es vieja moralidad o inmoralidad en el mundo, y la iglesia tendrá que adecuarse a eso, pero la iglesia de Cristo no lo va a hacer. Habrá quien lo hará, pero no será la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo va a resistir, a avanzar por el camino que este nuevo orden mundial quiere imponer. No es la cuarentena, sino lo que se oculta detrás y que se va a hacer visible oportunamente. Así que para escapar de la destrucción inminente que viene sobre la tierra, tienes que estar en amistad con Dios, como estaba en amistad de Abraham. ¿Vio? Que dice, y leímos, que Dios dijo, le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer, porque Abraham era su amigo. Entonces Dios no oculta lo que Él va a hacer a sus amigos. Jesús dijo, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les digo. Y son mis amigos porque les di a conocer todo lo que el Padre me dijo. Así que nosotros, si estamos en amistad con Dios, entonces sabemos qué camino caminar. El único que puede hacer posible tu amistad con Dios es Jesús. Su sacrificio en la cruz hace que sea posible tu amistad con Dios. Por eso, si no estás en amistad con Dios, pídele perdón por tus pecados, ríndele tu corazón a Él, acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador, díselo de corazón, como un deseo de tu corazón, un arrepentimiento de tus pecados sincero. Entonces vas a estar en amistad con Dios y lo que venga sobre el mundo, el Señor te va a librar. Porque el Señor libró a Lot por compasión, por misericordia. Le tuvo compasión y lo llevó, ¿no? Lo sacó. Así que en estos propósitos Dios se revela, Dios rescata. Dios te revela su propósito y su propósito es rescatarte. Para que puedas estar tomado de la mano del Señor y escapar de los tiempos que vienen de juicio sobre la tierra. Como dije, Lot titubeaba y Dios lo sacó igual. Lo sacó porque tenía un compromiso con Abraham, que era su amigo. Porque Lot era creyente, pero un creyente que estaba ahí, luchando, ¿no? En una ciudad de pecado. Pero el Señor tuvo compasión de él y de su esposa y de sus hijas y lo sacó. Aunque la esposa después murió por desobediente, quedó convertida en estatua de sal. La visita del Hijo de Dios, como lo hizo Abraham, es el anticipo de que esto ocurrirá como ocurrió antaño. Jesús vino, se hizo hombre, nos visitó, dejó su Espíritu Santo que está sobre la tierra ahora. Eso nos asegura que así como Dios actuó antes, va a actuar ahora. La visita del Hijo de Dios, así como lo visitó Abraham y le anticipó las cosas, Jesús vino hace 2000 años, un poco más de 2000 años, nos visitó, nos reveló y cumplió el plan eterno de Dios. Los dio a conocer las cosas que estaban ocultas a los hombres, las reveló al corazón de aquellos que creen y nos anticipa que lo que pasó antes va a volver a pasar ahora. Trae consigo bendición y salvación para el que cree. Para el que cree es un momento de bendición, es un tiempo de gloria el que viene por delante, porque así fue, Dios lo visitó a Abraham y bendijo a Abraham. Como Abraham, nuestra obligación es interceder por los justos que hay en la tierra. Como mencioné, Abraham comenzó a interceder por Lot y su familia. Dijo, Señor, si hubiera 50 justos, si hubiera 45 justos, si hubiera 30 justos, así estuvo intercediendo, clamando por la salvación de este justo, que también dice la palabra de Dios, que cuando lo menciona Lot, este justo estaba allí abrumado por la conducta perversa de esa gente. Entonces Dios intervino a favor de ese justo porque hubo alguien que intercedió, Abraham. Así es nuestra obligación también ahora interceder por los justos que hay en la tierra, por aquellos que todavía no conocen al Señor, que están ahí dudando, que necesitan ser despertados, avivados en el Espíritu. Nuestra oración de intercesión tiene que ser a favor de ellos, hasta que llegue el día grande y espantoso, como dice la Escritura, el día de la revelación de Jesucristo y del justo juicio de Dios. Un día grande y espantoso, dice. Así que mientras estemos acá, tenemos el compromiso que tuvo Abraham, de interceder por los justos que hay en la tierra. Todavía hay personas que necesitan conocer a Cristo en el mundo entero, y la iglesia es el instrumento en el que debe interceder y llevar el mensaje de la palabra de Dios. Somos los que advertimos en el camino, que al final hay un precipicio. Advertimos que las circunstancias van a ser difíciles, que al final del camino les espera un precipicio, la muerte y la destrucción si ellos no hacen caso a lo que estamos advirtiéndoles. No es nuestra responsabilidad la decisión de ellos, pero es nuestra responsabilidad advertirles. Dios nos dejó como atalayas, como centinelas para advertir. Esta vieja o nueva moralidad antecede al fin.
tiene que estar preparado. ¿Está preparado? Cristo viene. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra es clara, anticipándonos las circunstancias que fueron de antaño los que causaron la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero que ahora el mundo está en esa misma condición. La maldad, la perversión, el orgullo, Señor, la corrupción generalizada, Señor, aquellos que viven en la inmoralidad, que viven en la delincuencia, o que viven en el delito, más allá de la ley, que están haciendo su propia voluntad y tienen poder para hacerlo, Señor, va a llegar a su fin. Tu palabra lo dice y ahora es el tiempo en que la Iglesia y los creyentes tienen que interceder y clamar más aún, porque los días finales se acercan. Viene ese día en que tú vienes a buscar la Iglesia. Padre, ruego por mis hermanos, Señor, que ellos puedan abrir sus ojos, despertar su espíritu a tu palabra, a tu revelación. Que este día, Señor, tu palabra haya hablado a sus corazones, ministrándoles, Señor, con tu presencia y tu poder, en el nombre poderoso de Jesús. Trayéndoles, Señor, a tu presencia, a la amistad contigo, porque esa amistad es la única que les va a salvar. Por medio de Jesucristo, tú, Señor, nos haces tus amigos. Padre, bendice a mis hermanos, bendice cada congregación en Corrientes, en Guernica, en Figueroa y Sanción, en Don Oriones, bendice en Entre Ríos, en Hernández, bendice, Señor, también la congregación de los Pastores Torres, Señor, en Araujo y Humahuaca, bendice, Padre, toda la congregación de la Iglesia Manuel, en el nombre de Jesús, cada ministerio, cada líder, cada obrero, Señor, pueda ser personas que están comprometidas contigo y también comprometidas al punto de ser aquellos que estén anunciando permanentemente el mensaje de tu amor, Señor, porque esa advertencia de que al fin del camino hay un precipicio es el mensaje de tu amor por ellos, para que no caigan en ese precipicio, para que se salven de esa destrucción. Padre, podamos tomar ese compromiso, comprender la dimensión, Señor, de la destrucción eterna, que las personas, Señor, se enfrentan, Señor, a la muerte eterna, alejados de ti por la eternidad, en un lugar de tormento, como tú lo has revelado en la palabra. Señor, ayúdanos a ser instrumentos. Bendigo a mis hermanos. Señor, bendigo a la iglesia, oro para que ellos se despierten, aquellos que no están despiertos se despierten, aquellos que están dudando se pongan firmes, aquellos que están temerosos dejen de estar temerosos y se vuelvan valientes, Señor, para predicar tu palabra, para salir de su temor y anunciar que Jesucristo viene. En el nombre de Jesús, para hacer lo que debe ser, porque después que pase este tiempo, la bruma de la pandemia, de la cuarentena, Señor, donde se va a ver exactamente las cosas que estuvieron ocurriendo detrás de todo esto y cómo el mundo será diferente. Tendrá una nueva normalidad, pero esa normalidad es la que el anticristo, la que el gobierno de este mundo de Satanás quiere establecer para la humanidad. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a estar preparados, listos para irnos, pero también activos, haciendo tu obra en este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor le bendiga. Nos encontramos en la próxima reunión virtual.